que de repente se portaba bien, pero de repente se portaba mal, ¿sí? Y a veces no nos percatamos nosotros de muchas cosas que estamos cometiendo y el Señor quiere, fíjese que en su misericordia el Señor, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual, avancemos en el conocimiento de la persona de Cristo, ¿sí? O sea, tenemos que conocer al Señor. Y la Biblia nos enseña muchas cosas y a veces lo repetimos, pero yo a veces creo que algunos se aburren de que repitamos las cosas, pero es bíblico que lo repitamos, porque tenemos que evaluar cuánto de lo que predicamos vivimos, ¿sí? Entonces yo se lo he dicho, predicar, hermano, es fácil para algunos, ¿sí? Algunos aquí son maestros, algunos aquí enseñan, algunos aquí son catedráticos de universidad. Y predicar para algunos puede ser fácil, preparar un bosquejo y expresar y trasladar la información. El problema no es que traslademos la información, el problema no es que nos preparemos. El problema, una vez más, es cuánto vivimos lo que predicamos y cuánto vivimos de lo que hemos escuchado de la palabra. Dile que tienes a la par, ¿cuánto vives la palabra? Dile, vamos, díselo ahí, ministraselo, ¿cuánto vives la palabra? ¿Sí? Porque a veces nos la llevamos de buenos cristianos, nos la llevamos de buenos personas, pero mire, vivimos una vida muy mediocre. Y voy a poner el ejemplo, aprovechando, no queremos hacer leña del árbol caído, pero sí poner un ejemplo para que podamos entender lo que sucede hoy en el mundo, ¿sí? Este cantante Michael Tate, ¿verdad? De un grupo muy reconocido, de algunos que tal vez conocieron al grupo hace 20, 25 años y otros que tal vez lo conocieron ya ahora de último, vivió por muchos años, por más de 30 años cantando canciones que exaltaban a Dios en diferentes géneros y hoy estalla la bomba hace unas semanas que bueno, estalló hace unos meses que Tate había dejado el grupo y hace unas semanas sale a luz su doble vida, ¿sí? Y cuando vemos eso nosotros podemos juzgar, ¿verdad? Ah, qué tremendo, ah, qué sucio y tantas cosas, pero nosotros no podemos ser jueces, ¿sí? Sin embargo, como humanos sí, la tendencia como humanos es a juzgar al hermano, ¿sí? Es a señalar al que está mal, es a señalar al que a lo mejor está pasando por un proceso pecaminoso y lo señalamos porque creemos que somos más santos que él, ¿verdad? Pero la premisa aquí sería preguntarnos realmente cuánto de lo que predicamos vivimos o cuánto de la palabra de Dios vivimos en nuestra vida, ¿sí? Es importante que entendamos en este tiempo que el mundo cada día, hermanos, estamos viendo cosas bien delicadas. Hace unos minutos estaba en vivo, en un live en Israel con una hermana que nosotros conocemos y que andaba ayudando a otra hermana que una bomba cayó cerca de su casa y gracias a Dios no estalló, ¿sí? Pero cuando vemos esto, vemos a cristianos, hermano, en un momento difícil de su vida, ¿sí? Y la pregunta es, pareciera en este momento, hermano, que corta es la vida para algunos, pero también vemos la mano de Dios y la pregunta una vez más es, me gusta hacer esta pregunta cuando estamos predicando, es ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto conocemos a Jesús? Porque el evangelio, hermano, no se trata de cantar canciones, el evangelio no se trata de títulos pastorales, apostólicos, proféticos. Esos son títulos que Dios le da a los hombres, ¿sí? A algunos se les sube el mosh, ¿verdad? Como decimos acá, algunos se sienten más inflados que otros por un título pastoral, pero el título no sirve de nada, hermano, si nuestro corazón, escuche esto, si nuestro corazón no tiene el amor de Dios y si nuestra vida no conoce al Señor, ¿me explico? No sirve de nada, hermano, de verdad. El profeta, el apóstol, ¿verdad? No sirve, ese título es basura. Si nosotros, hermano, no conocemos a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Que todo lo que tenía lo había tomado como basura y era un hombre que había sido, digamos, para que usted me entienda, universitario, tenía varias nacionalidades, se cree que hablaba varios idiomas. Era un hombre intelectual, ¿verdad? Era un hombre que tenía conocimiento. Pero dice, lo tomo como basura, porque si no conozco al Señor, hermano, si no conocemos a Dios, no sirve de nada, ¿me explico? Entonces, ¿por qué le hablo todo esto antes de entrar a hablar lo que le quiero trasladar? Porque a veces, mis amados hermanos, nosotros estamos viviendo una vida que creemos que estamos bien, pero tal vez no estamos bien, ¿sí? Y no porque seamos grandes pecaminosos, porque a lo mejor hay gente que no tiene pecados tan ¿cómo se puede decir? Perversos como muchos.
pero estamos viviendo una vida muy equivocada porque nuestra relación con el Señor es una relación mediocre, ¿sí? Yo ahorita te hago una pregunta, de 1 a 10, ¿cuánto te das tú esta semana en tu relación con Dios? ¿Cómo fue tu relación de oración? Por ejemplo, la oración. Tenemos un grupo de oración, hermano, donde la gente, algunos no oran, ¿sí? Y eso le pasa a todos. Algunos oran de una manera muy mediocre, ¿sí? Y estoy hablando a nivel general, ¿va? No va a decir, ay, yo estoy hablando de mí el pastor. No, hombre, estoy hablando generalidades, porque estamos en varios grupos de oración con mi esposa a nivel intercontinental, a nivel centroamericano, y nos damos cuenta que es el común denominador de la gente, ¿sí? Habrán unos que oran con ímpetu, con pasión, con entrega, y habrán otros que oran mediocre, que ni oran, que a lo mejor solo ponen que oran y no oran. Me explico, habrá de todo, ¿sí? Pero el problema no es que ay, pastor, usted porque no tiene nada que hacer y por eso puede orar, pero yo sí trabajo y me cuesta orar. Está bien, perfecto, te lo creo. Pero cuando estamos en crisis, cuando estamos en alguna circunstancia difícil, estamos orando, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos salve, que el Señor... Y cuando estamos bien, se nos olvida que tenemos que entregarle a Dios un momento de nuestro tiempo en adoración, ¿sí? Un momento de relación con el Señor, de gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces, ¿por qué le hablo todo esto? El pueblo de Israel, hermano, vamos a hablar, quiero que me acompañe al libro de Nehemías, ¿sí? Y el libro de Nehemías, hermano, no vamos a entrar de lleno hoy a Nehemías, solo voy a tocar una arista que creo importante antes de entrar, porque cuando vemos la historia, hermano, el libro de Nehemías nos enseña muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, mire, solo para ver acá, el libro de Nehemías relata la historia, ¿sí? De la reconstrucción de las murallas de Jerusalén y la restauración espiritual del pueblo judío, ¿sí? De su regreso al exilio de Babilonia, ¿sí? Entonces, Nehemías era el copero del rey persa. Qué curiosidad, ¿verdad? Que ahorita sabía usted que Irán es el imperio persa, ¿sí? Se le cambió el nombre, ahorita no le voy a dar la historia porque hasta se me olvidó, como dijo el profeta Marito, hay cosas que uno se le olvidan, las enseña y ya se me olvidó, ¿sí? Pero a lo que yo le quiero decir es que el personaje principal lidera un esfuerzo para reconstruir, ¿sí? Las murallas. Y yo creo que este es un tiempo, mis amados hermanos, donde el Señor nos está hablando, ha estado hablando la Biblia dice, en boca de 2 o 3 está la verdad, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla, hermano, que Dios no hará nada sin contárselo a sus siervos los profetas. Y hoy en día nos damos cuenta que hay mucha aberración teológica porque hay muchos ministerios cesacionistas. Algunos ministerios no creen que existen los 5 ministerios de Cristo, del Hijo de Dios. No se creen que no, algunos no creen que exista, que el canon se cerró con el apóstol Pablo, ¿verdad? Y se cerró con el profeta Juan. Sin embargo, cuando nosotros nos percatamos, hermano, nos damos cuenta que el apóstol Pablo habla de los 5 ministerios. Y yo sí creo que existen los 5 ministerios, pero tal vez me voy a catalogar entre una corriente teológica, si lo puedo llamar de esta manera, continuista reformada, ¿sí? Porque creo que hay mucha aberración en este tiempo con el uso de los dones, hay mucha aberración en este tiempo, hermano, con la palabra profética. Creo que sí hay profetas de Dios, pero necesitamos en este tiempo, hermano, tener la ética ministerial, pero también tener el fundamento bíblico, porque si no, nos perdemos. Entonces, cuando hablamos de Nehemías, hermano, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de la reconstrucción de las murallas de Israel, ¿sí? Y Dios nos estaba hablando esta semana que pasó, Dios le habló a algunas personas y Dios trajo algunas confirmaciones respecto precisamente a la importancia de reconstruir murallas, ¿sí? Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos complicados. Entonces yo le quiero leer esto rápidamente. En la antigüedad, la fortaleza de una ciudad dependía en gran medida de la solidez de sus murallas. Estas estructuras no solo servían como defensa contra los ataques del enemigo, sino que también definían los límites urbanos y organizaban el espacio interno de la ciudad. Simbólicamente, las murallas representaban la frontera entre el caos exterior, el espacio salvaje y el orden de la civilización. ¿Se da cuenta la importancia de las murallas en aquel tiempo, sí? En este contexto, sí, para lo que vamos a ver ahorita, porque no vamos a entrar de lleno, pero sí quiero hablar de esto.
La muralla derribada de Jerusalén no solo era una pérdida arquitectónica o militar, era una imagen poderosa del estado espiritual del pueblo de Israel. Entonces la pregunta en esta hora es, mire, los escombros, las puertas quemadas, era un testimonio visual del abandono de los caminos del Señor y de la desobediencia hacia sus mandamientos. La ciudad santa, ¿verdad? Otro símbolo de su presencia, el reinado de Yahvé, el trono sagrado, yacía vulnerable y desgraciado en aquel lugar, ¿sí? Nosotros tenemos que entonces que evaluar qué es lo que el Señor nos está diciendo cuando leemos la palabra del Señor. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que construir en este tiempo, en nuestra vida? ¿Qué murallas nos está llamando el Señor a reconstruir en nuestra vida? Porque cuando vemos nosotros los desfases de nuestro carácter, los desfases de nuestra relación con Dios, los desfases de nuestras familias, hermano, vamos a tener que entender que a veces no estamos haciendo las cosas como el Señor quiere que las hagamos en este tiempo. Y aquí no se trata de señalarnos mutuamente, sino se trata de hacer un análisis interno en nuestra vida y analizar realmente, hermano, como le digo yo, si nos vamos a la vieja guardia, ¿sí? La pregunta es, si hoy nos fuéramos nosotros, si el Señor viniera en unas horas, ¿cuántos estamos listos para poder ascender con el Señor y no tener aquí, juela, gran, si yo me cae mal ese hermano que está ahí enfrente? No lo puedo ni ver. Le debo dinero a la señora de la esquina, le debo dinero y por eso me ha maldecido. Me explico, o sea, cosas, le pongo el ejemplo más vago si usted quiere, pero yo quisiera que analizáramos. ¿Y cuántos no hemos sanado nuestro corazón de cosas del pasado, hermano, que Dios ya muchas veces nos ha hablado que lo dejemos, que sanemos, que seamos libres y no lo hemos hecho? Podríamos hablarle a los jóvenes, podría hablarle a los adultos, podríamos analizar realmente, porque sabe una cosa, a veces es fácil identificar cómo está nuestro corazón con nuestra manera de hablar. Es bien fácil identificar cómo está nuestro corazón cuando nos dirigimos hacia las personas de una manera despectiva, cuando vemos a las personas con desprecio, cuando hacemos acepción de personas, por ejemplo. Pero le voy a decir una cosa, una de las características de la iglesia de Cristo, hermano, es que la iglesia de Cristo no hace acepción de personas. Entonces, el no hacer acepción de personas, hermano, nos compromete a conocer el amor de Dios, porque si conocemos el amor de Dios no vamos a tener prejuicios en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué hace usted si ahora entra a un grupo de homosexuales tomados de la mano y se sienten bien en esta iglesia escuchando palabra, por ejemplo? Si usted es homofóbico, se va a sentir mal. Si usted es homofóbico y el pastor encima lo saludo, mis hermanos, bienvenidos. Ese pastor se volvió LGTB, vámonos a otra iglesia, ¿sí? Porque la palabra de Dios no nos manda, hermano, a odiar a la gente. La palabra de Dios nos manda a predicar la palabra, a predicar el amor, a predicar la salvación, a predicar restauración, a predicar una oportunidad nueva. Y el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de transformar a las personas. Entonces, no sé si usted me está entendiendo. El problema es el nivel de religiosidad que vivimos en las iglesias, el sistema religioso. Yo ayer estaba viendo a un muchacho, hijo de un cantante muy reconocido, ¿sí? Que a ver, algunos dicen que a ver si no es ya de la comunidad LGTB, porque ha de ser, pues, su corriente ya se torció por ahí, ¿sí? Pero él no lo dice, algunos lo sospechan, otros sí creen que él de plano es. Pero lo que yo le quiero decir es que una de las cosas que él expresa, ¿sí?, es que la iglesia le ha hecho mucho daño. Y cuando yo veo esto, hermano, entonces, ¿qué tiene que ver esto con las murallas? Tiene que ver mucho, ¿sí? Porque a veces nosotros, hermano, el sistema religioso le hace daño a las personas. Y con esto tienen que tener mucho cuidado, porque es una tela muy delgada entre la permisividad y la misericordia de Dios. ¿Me explico? Pero la iglesia, el sistema de la iglesia ha lastimado a mucha gente, porque el sistema de la iglesia te pone cargas que ni la iglesia puede llevar. El sistema de la iglesia te expulsa de la iglesia. El sistema de la iglesia, si tú no haces esto, te trata de una manera. Me explico, la misericordia de Dios no, la misericordia de Dios te acepta, la misericordia de Dios te perdona, la misericordia de Dios te da una oportunidad más. Eso sí, Jesucristo dijo, pero no peques más. Entonces, estamos viviendo un evangelio en este tiempo, en este siglo, hermano. Nos tocó a nosotros vivir un evangelio, hermano,
donde hay mucha gente en crisis, donde hay mucha gente que se ha apartado de Dios. Algunos tienen razón y otros no tienen razón. Otros no tienen razón porque hay mucha gente, hermano, que tiene un montón de problemas en su alma, en su corazón, y el Señor hace años que te está dando la oportunidad de ser libre, te está dando la oportunidad de sanar. Entonces, las murallas representan muchas cosas en la vida del cristiano, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con Dios en este momento? Porque las murallas en aquel tiempo servían para proteger, ¿verdad? Y demostraban el estado espiritual. Si no habían murallas, hermano, entonces la ciudad no podía soportar un ataque, no podría soportar una batalla. Muchos cristianos en este tiempo, hermano, están sufriendo batallas en su vida. Batallas del alma, batallas del corazón, quebrantamientos, soledades, y como no han levantado murallas. ¿De qué manera podemos levantar murallas? Hay muchas maneras de levantar murallas. Ministración y liberación. Por ejemplo, hay gente que necesita ser ministrada, hay gente que necesita ser libre. Sanidad del alma, aprender a perdonar, por ejemplo. Gente que no aprende a perdonar, lleva años siendo cristiano, se ha ido a retiros, ha servido en retiros, pero no puede perdonar a un familiar, no puede perdonar una faceta de su vida dolorosa. Entonces nosotros necesitamos entender hacia dónde es donde el Señor nos quiere llevar en esta temporada, en este tiempo, ¿sí? Nehemías capítulo 12, 43 en la versión NTV dice, mire, se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia, cuando habían reconstruido las murallas. Pero mientras las murallas estaban destruidas, no puede haber alegría en nuestro corazón porque estamos desprotegidos. Una de las maneras como Dios ataca constantemente al cristiano es a través de los arqueros. Repita conmigo, los arqueros. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 91, nos habla de la saeta que vuela de día, ¿sí? ¿Qué significa eso de la saeta? Que usted nunca se ha preguntado de qué estaba hablando. Algunos creen que el Salmo 91 lo escribió Moisés. La saeta que vuela de día, ¿sí? Génesis 49, 22 dice, los arches, los arqueros lo asaetearon, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar, hermano, que constantemente como cristianos nosotros vamos a tener ataques del enemigo. Los arqueros nos van a atacar, te van a lanzar saetas. Y las saetas en las guerras antiguas tenían una característica. Fíjese que no te voy a dar porque no soy armero especialista, pero las saetas cuando penetraban no la podías sacar porque era capaz de rasgarte otros órganos y morían en el instante, ¿sí? Entonces era complicado sacarte una saeta. Ahora te estoy hablando desde el plano natural. Vámonos al plano espiritual. ¿Qué saetas te está lanzando Satanás o te ha lanzado Satanás en este tiempo y por eso no te logras activar en lo que el Señor quiere traer a nuestras vidas? Te voy a decir una cosa, vámonos con la primera saeta, la saeta de la religiosidad. Hay saetas que vienen a nuestra vida y nos comportamos de una manera religiosa, por ejemplo. Quisiera poner ejemplos, pero yo quiero que seamos maduros, porque si no van a creer que estoy hablando de mis hermanos. Yo no estoy hablando aquí de nadie, ¿sí? Pero por ejemplo, la saeta de la religiosidad, te pongo el ejemplo de Michael Tate, ¿sí? Para que no hablemos de nadie más. Solo poner el ejemplo. Puedes vivir toda tu vida alabando a Dios, cantándole al Señor, tocando tu instrumento, danzando, saltando, brincando, marchando, tocando el shofar, pero no conocer a Dios, porque cuando no conocemos a Dios, hermano, podemos vivir una doble vida. Otra vez, porque el problema de los humanos es que aprendemos a relacionarnos con Dios a través de nuestros dones, ¿verdad? Si mi don es de cantar, ¿verdad? Hijo de Dios. ¡Hala, qué lindo canta ese hermano, mis hermanos! Ay, cuando canta yo siento hasta cosquillas, dice la gente, ¿sí? Sí, porque me estoy relacionando con Dios con lo que sé hacer, cantar. Si es de servir, pues va a ser servir. Si es de tocar un instrumento, va a ser de tocar un instrumento. Si es de enseñar, va a ser de enseñar.
Si es de predicar, va a ser de predicar. Si es de profetizar, aquí dice el Señor, va a decir, a la que tremendo, cabal, lo que me está pasando me lo dijo. Me explico. El problema es que puede ser que yo no conozca a Dios. Porque si yo conozco a Dios, hermano, va a haber algo que el Espíritu va a traer a mi vida y que se llama convencimiento, ¿sí? Y el Espíritu te va a decir, no, mira, Pablo, eso no está correcto. Tú no puedes estar viviendo dos vidas. Tú no puedes estar acá en el domingo en la iglesia y el sábado en la noche en la discoteca. Tú no puedes estar viviendo eso. Pablo, tú no puedes estar alabando al Señor y la gente dice qué preciosa alabanza, pero el sábado en la discoteca estar embriagándote y consumiendo drogas. Eso no es correcto. O sea, el Espíritu dice la palabra que es el que nos convence. Y el Espíritu nos va a convencer. Entonces, hermano, la importancia de entender nosotros en este tiempo que la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia de Cristo está viva, es un organismo vivo. Y tú y yo tenemos que crecer en nuestra relación con Dios. O sea, y no solo se trata de relacionarse con Dios con tus dones, se trata de entender la palabra del Señor. Dile que tienes a la par, entiende la palabra del Señor. Dile, ministraselo. Un día me dijo, hermano, eso como me cae mal que lo hagan porque a veces yo no tengo ni ganas de hablar. Sí, por eso estás así. Porque en tu casa no me vengas a decir que lees la palabra, ni me vengas a decir que adoras, porque la relación que tú haces en la intimidad se tiene que evidenciar delante de tus hermanos. O sea, si el salmista dijo, yo me alegré con los que decía, a la casa del Señor iremos, quiere decir que se alegró. Desde antes de venir venía alegre de estar aquí esta mañana. Es lo que la palabra y lo que el pensamiento me hace pensar, ¿verdad? Entender, perdón. O sea, si usted está alegre, vamos a la iglesia. Usted cuando entra acá se va a sentir más alegre. Si usted no está alegre, hermano, disculpe, nada lo va a hacer sentirse alegre. Y le voy a dar otra cosa. Yo se lo he predicado, se lo he dicho, he conocido gente que va a sacar su carro de la agencia y no es feliz. He conocido gente así. Conocí a un muchacho que yo apreciaba mucho, que estuvo a cargo de mi liderazgo, un excelente líder, ¿sí? Pero con problemas de no conocer a Dios. Excelente líder, mire. Lo bendigo donde quiera que esté. Espero esté sirviendo al Señor y espero haya superado muchos problemas que tenía. Pero este muchacho tenía recursos, tenía dinero. Pero era alguien que de verdad era un imán para las personas, para los jóvenes. Y cuando a veces habían eventos que uno hacía eventos y vacíos, me miraba, pastor, ¿y qué pasó? Mira, no te preocupes, pastor, ahorita regreso. Yo no sé qué hacía ese cuate, hermano, pero cuando regresaba me traía 15 personas, ¿sí? Yo no sé qué hacía él, ¿sí? Pero tenía un problema. No era feliz con lo que tenía. Y un día, hermano, de verdad, creo que se lo he contado. Fue a Continental Motors, le dieron su carro, hermano, como con 5 kilómetros llegó me dijo que nos reuniéramos, ya me recordé, ni siquiera en 5 kilómetros, eran como 3 kilómetros. Y cuando llegamos, nos reunimos en el McDonald's de la Roosevelt y me dice, mira, pastor, llévate el carro. Me dice, no, hombre, pero si te lo acaban de dar. Le dije yo, no, hombre, que mi carro, yo no quiero, estoy para acá. Y se fue con otro coche y se fue. De verdad, con mi hermano nos quedamos ahí en la Roosevelt. Me subí al carro, hermano, y ni sabía cómo funcionaban. En aquel tiempo empezaban los carros así menos tecnológicos, no como ahora. Y yo hasta con miedo todo tembloroso llegué a la casa porque me daba pena que le pasara algo al carro porque aquel ni le había dado la primera vuelta, ¿sí? Pero ¿por qué te cuento esto? Porque no había felicidad en su corazón, porque él tenía un problema, ¿sí? Las adicciones eran su problema. Pero era un excelente líder, era un excelente servidor, era un muchacho sujeto, era un muchacho que yo respeto mucho, pero era un muchacho que me respetaba mucho y se sometía, pero no conocía al Señor. No sé si me explico. Entonces, ¿por qué le pongo estos ejemplos en este tiempo? Porque miren lo que estamos viviendo en el reloj escatológico del Señor, ¿sí? Estamos viviendo tiempos complicados, hermano. Estamos viendo cosas que están pasando en Medio Oriente, estamos viendo cosas que están pasando en Europa, cosas que están pasando en Latinoamérica, cómo nuestros países se están degradando. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos. Y yo le pregunto a usted, de verdad le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se siente usted? ¿Está preparado para irse con el Señor o no estamos preparados todavía?
¿Estará la iglesia de Cristo preparada porque se ama? ¿O usted cree, oiga esto, usted cree que usted va a llegar al cielo con su apatía? ¿Usted cree que va a llegar al cielo con su apatía? Póngale, yo quiero que usted medite, hermano, porque el problema es cuando el cristiano, el pastor de plano, porque yo, no, hombre, yo no estoy hablando por nadie. Es que, hermano, yo estaba meditando estos días y yo me pregunto, hermano, ¿qué necesitamos limpiarnos y quitarnos para poder volar con Cristo si Él viene, sí? Porque solo el hecho de decir que ya el Señor viene, algunos ya se sintieron tristes. Ah, mi carro, yo todavía estoy ahorrando. No, hombre, usted cree, si en el cielo, hermano, yo creo que en el cielo, yo no sé si usted se va a trasladar ya así, solo va a pensar que quiere estar en Marte, ya va a estar en Marte, ¿sí? Yo no sé si usted está entendiendo nuestra naturaleza eterna. Yo no sé si realmente nos da la mente para entender lo que es la naturaleza eterna que vamos a tener. O sea, nos vamos a gozar con Cristo, vamos a estar en la eternidad con Él. Mire, yo no sé, hermano, qué es lo que vamos a vivir, pero algo sí le puedo garantizar. Usted va a estar 1000 veces mejor que como estamos ahora. Usted ha sido próspero y ha sido prosperado. Dios le ha permitido, no sé, compró su casa, compró sus carros. Eso no es nada, hombre, con lo que vamos a vivir. El problema es, no creamos que vamos a estar en el cielo con nuestra apatía. Imagínese que llegue el ángel Gabriel y diga, ¿qué tal, Gerson? ¿Cómo estás? Ahorita no te quiero hablar, ángel, porque estoy enojado. Imagínese usted eso. Mira, Gerson, te voy a poner a la par de Osvaldo. No, a la par ese patojo no me cae bien. ¿Tú crees que el ángel Gabriel con su ala va, papadito? ¿Verdad? Te toca así con el ala para que no, hermano, o sea, yo no sé si usted y yo estamos entendiendo que es posible, hermano, que en algún momento de nuestra vida haya persecución para la iglesia y cómo va a estar nuestra relación con tu hermano que está a la pared. Y eso es bien complicado y delicado entenderlo, ¿sí? Porque yo me estoy dando cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país vecino México, por ejemplo. Hermano, México cada día se está degradando más con esos gobiernos progresistas con ideologías totalmente torpes, ¿sí? Porque son ideologías torpes que asolapan la maldad, asolapan el asesinato, asolapan, hermano, todo lo que es malo lo llaman bueno. Usted mira Colombia. El presidente, algunos dicen, yo no voy a, creo, no sé, pero yo vi unos videos y tenía razón. El presidente ni hablar podía, porque algunos creen que estaba medio borracho, no sé qué le dieron para que se le pasara la borrachera cuando hizo la conferencia de prensa. Y el muchacho que utilizaron para asesinar a este candidato, niño de 15 años, ¿y sabe qué dice el presidente? Defendiéndolo, que hay que tener empatía, que hay que cuidar sus intereses. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que creo, hermano, es de que eso es lo que se está viniendo para el mundo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo está nuestra relación con el Señor en este tiempo? Porque el Señor anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? Y no se trata que nos creamos, hermanos, en un nivel de perfección. Acompáñenme a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 11. Quiero leer desde el 11 en adelante. Dice, y él mismo, está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, cuando Dios entrega dones en forma de hombre, que esto es algo que a veces la gente tiene, algunos tienen un conflicto con esto, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo mismo dio dones en forma de hombre, ¿sí? Para perfeccionar a los santos. Un santo es un apartado del pecado, un santo es una persona que se arrepintió, un santo es una persona que está intentando caminar en la palabra, que está intentando cumplir con los principios que están escritos. Ese es un santo, y el santo tiene que ser perfeccionado. Dile al que tienes a la par, tú tienes que ser perfeccionado, díselo. Tú tienes que ser perfecto, o sea, tenemos que ser perfeccionados. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con un Abraham que le dice el Señor, sal de la tierra de Ur. Y cuando Abraham sale de la tierra de Ur, era porque la tierra de Ur era una tierra, hermano, donde habían niveles altos de idolatría.
perversidades, circunstancias que rodeaban a Abraham. Su familia era idólatra, adoraba a dioses. Entonces Dios le dice: sal, y en esa salida, hermano, tiene que perfeccionar a este hombre, y lo mantiene errante, hermano, recorriendo la tierra de Israel para que pueda proféticamente declarar sobre sus generaciones, pero también limpiarse y también depender totalmente de Dios. En ese perfeccionamiento comete muchos errores, ¿sí? Le encanta regalar a la mujer. Bueno, algunos tal vez la quisiéramos regalar también, ¿verdad? Pero le encantaba regalar a la mujer al primero que se le ponía. Yo creo en este tiempo, ahora saliéndonos del chiste, yo creo que nadie va a querer regalar a su mujer, ¿sí? Pero le encantaba. Entonces, en ese perfeccionamiento era una perfección para conocer a Dios, para llegar a tenerle temor a Dios. Porque el temor a Dios no es miedo, el temor a Dios es una reverencia, hermano, de entender quién es Él, de entender su poder, de entender su deidad, de entender, hermano, su corazón. Por eso, cuando se cumple todo, usted lo sabe, solo estoy haciéndole un ejemplo acá para entender este pasaje bíblico. Por eso, cuando se cumple, le dice: llévame, entrégame a tu hijo en el monte Moria. Y usted ya conoce la historia, y Abraham obedece, y desciende el ángel del Señor y le dice a Abraham: detente, porque ahora sé que temes a Jehová. ¿Qué significa eso? Abraham conoció a Dios a tal punto que se atreve a declarar una palabra profética, si usted quiere, sabiendo que si no había un cordero, Dios tenía que proveer un cordero. Entonces, cuando vemos esto, hermano, la perfección del santo, la perfección de los santos es importante para la obra del ministerio. O sea que no podemos avanzar en nuestro ministerio, en el servicio, si no estamos siendo perfeccionados. Entonces, la palabra de Dios no puede servir solo para estarte dando promesas, por ejemplo. Con todo el respeto de los profetas que Dios está usando, pero yo me doy cuenta que está de moda esas palabras de: esta es tu temporada. ¿Temporada de qué? Esta es una temporada porque ya comenzó a llover. Pues yo me recuerdo que todos los junios, julios, agostos, septiembre, hasta octubre llueve. O sea, si tú, esa es la palabra que tú quieres que te estén dando, ¿sí? Palabras de motivación, motivando tu pecado, motivando tu mal carácter, motivando tu mal genio, tolerándote tu manera de ser. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues te cuento que hay un montón de iglesias que te pueden hablar de eso, pero el objetivo no es que solo te estén motivando, es que la palabra de Dios, hermano, tiene que llamar, hermano, a la cordura. La palabra de Dios nos va a tener que estorbar. Si la palabra no te estorba, entonces es posible que el mensaje no esté llegando como tiene que llegar. Pastor, ¿y dónde está eso en la Biblia? Pues vaya a ver a la palabra en el Antiguo Testamento, a los profetas, y se va a dar cuenta que el mensaje de los profetas creaba asperosidad en la gente, caía mal. La pregunta es: ¿por qué caía mal? Porque hacía un encomio, porque tenía que decirle sus verdades en la cara, porque tenía que decirte que no estaba bien esto, ¿me explico? Y por eso era molesto. Aquel rey que le dice al rey de Israel, dice: mira, rey, hombre, vamos a buscar otro profeta porque este profeta nunca me dice lo que quiero oír. Imagínate eso. Y uno oye esto porque era el rey Acab. Aunque usted no le crea, hay gente que quiere oír cosas bonitas que le digan. Dice el Señor que viene una gran bendición para tu vida, hijo, que le agrada. ¿Me explico? Y yo te voy a decir una cosa: Dios, dile que tienes a la par, Dios siempre te quiere bendecir, dile. Dios siempre te quiere bendecir. Siempre te va a querer bendecir el Señor. Siempre te va a querer prosperar el Señor. Porque la Biblia le dice: la vida del cristiano es como la luz de la aurora que va, ¿qué? De aumento en aumento. Me detengo acá. Ahora te voy a decir una cosa: identifica tu vida. Si no va de aumento en aumento, o ibas de aumento en aumento y te has quedado detenido, estás haciendo algo incorrecto. Porque dice: va de aumento en aumento hasta que el día ¿qué? O sea que si estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, hermano, usted tiene que ver aumento en su vida. Aumento de felicidad con tu esposo, con tus hijos, los disfrutas, ella te disfruta, tú disfrutas a la vieja al viejo, ¿sí? Disfrutas a tus hijos, se la pasan bien con frijolitos fritos, con pizza o con carne de la media cancha, ¿sí? ¿Me explico?
te pasas bien como sea, no importa que no haya, no estás quejándote, no estás llorando, estás alegre porque vas de aumento en aumento. Hay provisión, el Señor te da trabajo, el Señor te da bendición, te prospera, te abunda. Cuando dices, ya pagamos todo, mi amor, y todavía nos quedaron ahí 3,000. Ay, gracias a Dios. Me explico, porque el Señor está haciendo la obra en tu vida hasta que sea perfecto. Pero si no, hay un problema en nuestra vida que no estamos haciendo las cosas correctas. Sigamos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, ¿se da cuenta de lo que le estoy predicando en esta mañana? El conocimiento del Hijo de Dios. Entonces yo te hago una pregunta, no me respondas, respóndetela tú. ¿Quién es Jesús para ti? Ay, pastor, pues yo lo he visto allá en la iglesia La Merced, lo miro. Está con unas lágrimas ahí, con unos hoyos en sus manos. ¿Quién es Jesús para ti? Mire, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces usted y yo, nuestra tarea como cristianos es parecernos a Cristo. O sea, y ahí se complica, ¿eh? Aquí nos vamos a quedar detenidos un poco, porque dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mire, aquí están los niños, mire, nuestros jóvenes, niños ya casi pasan a ser jovencitos, ¿sí? Pero todavía son niños, ¿verdad, Alejandra? Y te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Y verdad que a veces se están peleando entre ellos? Yo miro que a veces que están peleando, es que no, que está enojado, que Katy se enojó con Elías, pero que al rato ya están jugando otra vez. Entonces la pregunta en lo espiritual es, ¿así somos nosotros con Dios? Hoy está usted fuego del espíritu, ¿sí? Deberíamos de cantar, Byron, aquel canto de la vieja escuela que dice quema, 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 que pasan cantando quema 2 horas, ¿sí? Quema, 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 que usted está a fuego, ¿sí? La otra semana ni viene a la iglesia y no quiere que nadie le hable. Hermano, ¿pero qué pasó? Oh, hermano, ahorita no, hermano, estoy pasando. ¿Por qué pasa eso? Porque somos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. O sea, se da cuenta, o sea, lo que el apóstol Pablo está escribiendo en el libro de Efesios, hermano, es que el amor es importante, pero la estatura, el perfeccionamiento del cristiano se obtiene, hermano, conociendo a Cristo. Si conocemos a Cristo, por eso el canto ese que cantamos, ¿verdad? Ese canto a mí me gusta mucho, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Fíjese que es cierto, o sea, si usted conoce a Jesús, mire, usted ya no se va a sentir solo, hombre. Aquellos que se sienten solos porque el papá o la mamá los abandonó, no, mire, yo no quiero que se sienta mal ni quiero que me vea mal, ¿sí? Porque, ay, usted porque no fue. No, hombre, hermano, es que de verdad se lo voy a decir, hombre. Cuando está Cristo con usted, usted no vuelve a estar solo, hombre. Yo le voy a decir algo y si quiere me voy a ministrar con usted y tal vez la gente diga, ay, el pastor de plano se tiene que ministrar también. Pero le voy a decir una cosa, hermano, yo miro a mi familia, hermano, yo de verdad, yo no tengo familia, hermano, mi familia, yo no puedo contar con mi familia. Mi familia es usted. Otra vez se lo digo, mi familia es usted. Pero yo no puedo contar con mi familia. Le hablo, a veces todos están ocupados, no te llaman, no tienes relación. Me explico, hay familias así, le voy a decir, casi todas las familias son así. Serán excepcionales aquellas familias que se reúnen todos los domingos, todos les dan las 12 de la noche ahí. Pero no todas las familias son así. ¿Y por qué le digo? Somos la familia de Cristo, por eso nos llamamos hermanos. Entonces, deje de estar con problemas en su alma, en su corazón, porque se le va a ir la vida entera y cuando ya esté viejo se va a dar cuenta, hermano, que el problema no fue su tío, no fue su abuelo, no fue su papá, el problema fue usted, que no quiso entregarle eso al Señor y pedirle asistencia al Espíritu Santo para que sanara esas áreas de su vida que usted, viejote, los acarreó desde joven, se volvió viejo y lo sigue llevando ahí. Deje las cargas. Deje a un lado todo aquello, hermano, que a lo mejor en su infancia, su niñez fue sufrida, fue dolorosa. Sí, es posible, entrégueselas al Señor. Si usted conoce al Señor verdaderamente, yo le voy a decir una cosa, usted va a olvidar eso, hombre, y va a recordar solo cosas agradables. Pero si no reconocemos al Señor realmente, hermano, por eso se lo digo de una vez, que vivimos acarreando cosas o vivimos cayendo en estados cíclicos. Hoy está bien, mañana está mal. Estoy hablando espiritual ahorita, ¿sí?
Hoy está espiritual, puedo contar con usted. Mañana ya no, porque mañana usted no quiere que nadie le hable. Hoy está amoroso con los hermanos, mañana, me explico, pero ese es un estado cíclico que a muchas personas les ataca, ¿sí? Yo me doy cuenta. ¿Sabe? Cuando el espíritu de la Navidad ataca a toda la gente ahí por el mes de noviembre, diciembre. Hermano, como, ay, pastor, desanimado. Algunos porque no tienen dinero, otros porque se recuerdan de la novia que los dejó, otros porque de ahí en ese mes siempre se recuerda que le pasó. Miren, hermano, deje de estar recordando cosas, hombre. Y deje de estar viviendo de glorias pasadas. Vivamos a Cristo, conozcamos a Cristo, ¿sí? Mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dile que tienes a la par, crezcamos en Cristo. Crezcamos en Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dile que tienes a la par, ayuda mutuamente a tu hermano, ¿sí? ¿Sabe por qué es importante congregarse? Porque aunque usted le caiga mal, usted viene con sus jetas. Si usted le caiga mal y el hermano te abraza y te saluda, te sana el corazón. Te lo digo de una vez, hombre. Te lo digo de una vez. Un abrazo está comprobado psicológicamente. ¿Dónde están los psicólogos aquí? No sé si alguien está estudiando aquí psicología, pero un abrazo está comprobado psicológicamente que sana el corazón. Así que había unos aquellos que se hacen los locos así. Un abrazo a su hermano, así le hace a su... Hombre, un abrazo, hermano. Un abrazo, hermano, sana tu corazón. Venir a congregarte, hermano, te libera, hermano. Te libera tu corazón. Y a veces, hermano, nos cuesta. Mire, hay gente que le cuesta esto. Le cuesta congregarse, le cuesta servir con el Señor, le cuesta venir. Y si usted va a su casa, hay un montón de clavos que hay. Yo ya se lo dije. Por eso a veces no me gusta ir a las casas, porque como mis ojos no son los ojos de usted, están más chuecos que los de usted seguro, ¿sí? Ya no muy miramontes y me quito los lentes. Pero yo cuando llego a veces, hermano, yo a veces voy normal y el Espíritu Santo me dice, mira esto, mira. Y empiezo a ver, ay no señor, digo, yo no vengo aquí a pasarle a hacer auditorías espirituales. Pero a veces, ¿cómo vives? Es fácil identificar, hermano, el estado de tu corazón muchas veces. El estado de tu vida. El estado, hermano, porque hay cosas, hermano, que uno se da cuenta, mire. Yo he llegado a la casa de una persona y entro al baño y el baño, el sapito está fallando, ¿sí? Vuelvo a regresar a los 6 meses y el sapito, el mismo sapito, digo, a la gran puerca, digo, si ese sapito cuesta 10 quetzales. Pero no se trata de llegar a juzgar, se trata de darte cuenta que hay cosas que la gente no le pone importancia. Así como eso tan simple, no le pones importancia a cosas espirituales importantes. Y ahí lo vamos dejando, lo vamos dejando. Cuando sientes pasó 10 años, cuando sientes 15 años y cuando te sientes te volviste un cristiano mediocre porque no le pones importancia a las cosas que tú crees que no son importantes, pero son importantes para Dios. Entonces, concluyo. Quiero que leamos otra vez y vamos a entrar la otra semana, vamos a hablar de las murallas, ¿sí? Entonces, las murallas para Jerusalén era importante que estuvieran edificadas, ¿sí? Y la Biblia nos enseña, hermano, de este hombre Nehemías que Dios le da la capacidad y empiezan a edificar las murallas. Pero la pregunta de esta mañana, de esta hora, vení Byron, es, nos debemos de preguntar realmente nosotros, hermano, ¿cómo están las murallas en nuestro corazón espirituales en este momento de nuestra vida? ¿Las hemos descuidado? Porque si están descuidadas, por eso nuestro corazón es atacado. Te ponía el ejemplo de los arqueros, de las saetas. No, dice ni saeta que vuele de día. Las saetas son lanzadas en el día, no en la noche. Entonces, ni saeta que vuele de día. Quiere decir, hermano, que tenemos que tener cuidado porque Satanás es experto en lanzar saetas, a utilizar a los arqueros para que las saetas, hermano, penetren las partes vitales de nuestro cuerpo. ¿Sabes? Una parte vital de tu cuerpo es el corazón. Dile que tienes a la par el corazón. Otra parte vital de tu cuerpo, los pulmones. Y ahí gente muy espiritual, o como dijo un hermano por ahí, vea que no creen esto, o los espiritistas, creen que existe un espíritu que se llama de Pitón, ¿sí? Que es un espíritu constrictor. Y que por eso hay gente que está en la iglesia. Ay, pastor, ya.
ya no iba a venir, pastor, pero ay, con esfuerzo vine. Y cuando tú le preguntas, no tienen nada. Es que el enemigo los está atacando. Y tenemos que pedirle mucho al Señor cómo están nuestras murallas y cómo edificamos nuestras murallas. La palabra de Dios en Ezequiel, en Isaías nos habla de los atalayas, ¿sí? Los atalayas eran los que estaban en las murallas, atentos, observando, vigilando, no se les podía pasar nada. Nosotros como cristianos en este tiempo, hermano, necesitamos estar muy atentos, papás, muy atentos de qué están viendo tus hijos, de qué están hablando tus hijos en los teléfonos, de que con quién están chateando. Ay, pero es que es mi privacidad, sí, pero mientras vivas en casa de papá y mamá y tú no des ni un centavo, y aunque des un centavo y aunque digas, pero yo doy para la luz, tú tienes que someterte y sujetarte a tus padres. Y yo sé que a veces eso, entonces me voy a ir de la casa. Pues no se trata de irte, se trata de entender muchas veces el respeto. Entonces, padres, muy atentos qué están haciendo nuestros hijos, muy atentos qué estamos dejando entrar a nuestra casa. A veces nuestras murallas, conoce la historia del caballo de Troya, ¿verdad? Que es bien fácil entenderlo, es una historia, pero que los que mandaron a regalar el caballo de Troya, lo entraron a Troya y adentro iban los guerreros y salieron, y usted ya sabe la historia, ¿sí? Se los acabaron. Pero a veces pasa eso, nuestras murallas se derriban desde adentro, no desde afuera, porque dejamos entrar cosas que sabíamos que no eran correctas, o toleramos cosas por años pensando, es que yo voy a poder, eso voy a poder yo solo, no necesito la ayuda. Y cuando nos dimos cuenta, hermano, creamos un hábito que es difícil dejarlo. Puede ser cualquier cosa, la pereza, la haraganería, la falta de comunión con Dios, la falta de relación con el Señor, la falta de pasión por nuestro Señor. Mire, a veces nos perdemos de esas cosas, ¿sí? Que el Señor quiere que tengamos. Porque el mundo, hermano, el mundo nos ofrece cosas bien atractivas, el mundo nos ofrece cosas bien particulares, el mundo nos ofrece cosas, hermano, que a veces son más seductoras, ¿sí? Pero Dios quiere en este tiempo. Bueno, entonces ¿por qué le hablaba de las murallas? Porque así como está ahorita Israel, por ejemplo, está siendo atacada, tiene la cúpula de hierro, pero han caído bombas. Yo te voy a decir una cosa, oremos mucho al Señor. Pastor, ¿y usted qué cree? ¿Será que ya viene el Señor? Pues yo no puedo decirte si ya viene porque la Biblia dice que la hora y el día nadie lo sabe, ¿sí? Oiga lo que dice la Biblia, ni los ángeles que están en el cielo, solo el Padre. Yo no le puedo decir que el Señor ya viene. Discúlpeme, con todo el respeto a algunos pastores, apóstoles, escatólogos que creen dar fechas que el otro año, que en el año. No, yo creo que no hay fecha, ¿sí? Es más, todos los que han dado fecha han quedado siempre en ridículo porque nunca le atinaron. Yo creo que sí estamos viviendo tiempos finales, ¿sí? Y por la misericordia de Dios nos está dando tiempo para que nos arrepintamos, tiempo para cambiar y tiempo para salvación para muchos que no conocen del Señor o que no se les ha predicado la palabra. Pero estamos en tiempos finales, hermano, y pidámosle mucho al Señor que nos ayude, porque sí creo que las cosas se van a ir complicando. De una vez le digo, vaya a llenar su carro de gasolina, porque estoy seguro que la otra semana se pone cara, ¿sí? Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque son las consecuencias que hay en el mundo, ¿sí? Y nosotros no podemos tener temor al mundo. Debemos de confiar en el que el Señor es nuestro Señor en medio de las acechanzas del mundo. Pero para llegar a la estatura de la plenitud y para ser perfeccionados, tenemos que soltar aquello, hermano, que hace años no lo hemos querido soltar. Entonces, póngase sobre sus pies, vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude. Que mire, aquí no le podemos hacer la llave del diácono a nadie, ¿sí? Muchas bendiciones. Te esperamos los días domingos en Ministerios Casa de Justicia y Verdad. Si tú no tienes dónde congregarte, ven con toda tu familia los días domingos a las 11:30 a.m. En los enlaces de abajo encontrarás nuestra ubicación. Que el Señor te bendiga.